ahora vamos a pasar a la charla de Oscar sobre alimentación de deportistas. Y ojalá que Oscar haya considerado también la alimentación en altura, porque también la vamos a ocupar. Así que dejamos a Patricio que deje de compartir la presentación y rápidamente vamos a pasar donde Oscar para que pueda conectarse y podamos seguir. Ya, Ya, Oscar, entonces te dejamos a ti la batuta ahora para que continúes. Tratemos ya. así de no llegar a las 11 porque le No, no, queda listo. Frank. Queda No, Frank todavía. Entonces te pido ahí que tú puedas jugar no. con este tiempo que nos queda. Ya, perfecto, Gracias. sí, no, tranquilo y lo hago. Ya, primero que nada, buenas noches. Para los que no me conocen, mi nombre es Oscar Medina, soy nutricionista y me estoy formando este año en todo lo que es nutrición deportiva. Eh, Martín me pidió que hablara un poco sobre la alimentación que debía saber en una salida de este tipo, que en general tiene detrás igual un componente de actividad física, porque finalmente lo que vamos a hacer, si bien es cierto, la intensidad en algunos momentos va a ser moderada, puede ser baja, alta no creo. Eso influye en un cambio físico y que finalmente vamos a realizar ejercicio. Así que vamos a revisar algunos conceptos claves de alimentación, en este caso en altura, que es un tema que a mí hace poquito igual me interesó como por la contingencia de la salida que vamos a tener. Pero es bien entretenido, a mí me apasiona harto porque se ve cómo uno reacciona finalmente a distintas condiciones. Ya, antes de entrar con materia de la alimentación en sí, hay que saber qué es lo que nos va a pasar en realidad en esta actividad que vamos a realizar. Entonces tenemos finalmente que vamos a hacer un ejercicio. El organismo generalmente nosotros nos encontramos en reposo, en donde todas nuestras como eh, características vitales se encuentran funcionando de manera como estándar, o por defecto, como yo les llamo de repente. Cuando nosotros pasamos a hacer un tipo de actividad física, sea cual sea, a la intensidad que sea, va a generar un cambio interno. Y el organismo está hecho para que esas condiciones se mantengan siempre. Si yo me desempeño, por ejemplo, como acá sale en la presentación, corriendo en la playa, por ejemplo, una maratón, en donde hay una determinada humedad, una determinada temperatura, va a ocurrir que yo al momento de hacer ejercicio aumentar mi temperatura corporal. Por lo tanto, el organismo lo que tiene que hacer es tratar de que la temperatura corporal que nosotros poseemos, que en general alrededor de los 37 grados, que son valores así bien constantes, siempre esté en cualquier condición, sea que en la playa corriendo, en el campo o aquí como sale este montañista en altura y con una temperatura distinta. Entonces el organismo se va a encargar finalmente de mantener todo constante, sobre todo en la sangre, la temperatura, el nivel de acidez en la sangre, ¿ya? Las concentraciones de oxígeno también que vamos a ver más adelante, todo para que el organismo pueda desempeñar su esfuerzo en este caso y el ejercicio que vayamos a hacer de manera que se pueda realizar. Entonces acá tenemos, como ya les mostrado, una comparativa de una persona en la montaña, gente corriendo en el campo y gente corriendo en la playa. Bueno, el ejercicio en altitud en realidad genera varias respuestas adaptativas. Siempre el entorno nos va a modificar donde nosotros nos vamos a desempeñar. No sé si, bueno, yo creo que todos hemos hecho alguna vez, bueno, lo hacemos en realidad, actividad física, y cierto que no es lo mismo que uno, por ejemplo, no sé, salga al cerro a hacer trekking, por ejemplo, en la mañana, temprano, donde hay una cierta temperatura, a que lo haga, por ejemplo, a la 1 de la tarde o lo haga quizás en la noche. De hecho, hasta los desempeños son distintos. ¿Por qué? Porque hay estos factores externos que van a influir en este caso en nuestro comportamiento, en nuestra reacción también, frente a los cambios que hay. Habitualmente son la temperatura, la humedad, ¿ya? Entonces, en este caso, en el ejercicio en altitud, las respuestas adaptativas van a estar orientadas en tratar de mantener un poco constantes ciertos parámetros del organismo. Por ejemplo, vamos a estar en una situación donde va a haber una menor disponibilidad de oxígeno. Por lo tanto, el entorno técnicamente se denomina que es hipoxia. Hipoxia, en este caso, que afecta a las células, donde las concentraciones de oxígeno que llegan a nuestras células son menores. A modo general, el oxígeno, ¿para qué se usa en el organismo y en las células? Para producir energía. Las células sin oxígeno, la capacidad que tienen de producir energía en su mayor potencial disminuye. Tienen otras maneras también de producir energía. Bueno, disminuye la menor presión atmosférica, estamos en un entorno hipobario, y menor temperatura, donde vamos a estar en un entorno frío, va a haber hipotermia también. Nos vamos a enfrentar a temperaturas que van a estar probablemente más bajo de lo que nosotros estamos acostumbrados.
Por lo tanto, ¿cuáles son las reacciones primarias del organismo en general? Son que están enfocadas justamente en mantener esto constante, por lo tanto aumentan los latidos del corazón, aumenta la frecuencia respiratoria y aumenta en este caso el grosor de las arterias y las venas. ¿Enfocado a qué? Ahora acá, como nos sale en esta animación, tenemos el corazón, el sistema cardiorrespiratorio, donde tenemos los pulmones, y bueno, y acá abajo sale, aquí está, el organismo, los vasos capilares. Tratar de transportar de manera más eficiente el oxígeno que existe disponible. Como estamos en un entorno donde hay bajo oxígeno, el organismo se va a adaptar, el sistema cardiovascular se va a adaptar para poder ser lo más eficiente posible, transportar este oxígeno y por ende generar una adaptación a la altura. Ya esto en general no pasa de un rato para otro. ¿Ya? Si las personas que han estado en altura en alguna vez, siempre uno siente a veces cuando dicen los efectos de la altura, y la persona tiene varios síntomas en general, eso es porque el organismo a veces no está adaptado a la altitud, o no pasó un periodo de tiempo necesario para que su organismo genere estos cambios fisiológicos y finalmente se pueda adaptar a una condición nueva, a una condición distinta a la que pudiese tener el organismo como habitualmente. Grandes altitudes. Bueno, esta información yo la tengo, si quieres se las puedo compartir si la necesitan, es sacado de el Colegio Americano de Medicina del Deporte, ya donde está enfocado en este caso en atletas que realizan distintos tipos de actividades o pruebas a distintas alturas. Entonces en este caso está la clasificación que tienen los americanos son a los distintos tipos de altura y los efectos que en este caso genera. Entonces, por ejemplo, tenemos las grandes alturas que son hasta 2.500 metros sobre el nivel del mar, alturas mayores hasta 5.500 metros sobre el nivel del mar y altura extrema sobre los 5.500. Y acá en esta imagen que tenemos acá, también salen los efectos que pudiesen ocurrir. Por ejemplo, hasta los 1.000 metros, que es una baja altitud, habitualmente no hay como casi una ausencia de efectos. O sea, finalmente el organismo final no sufre como grandes cambios adaptativos, a pesar de que dependiendo también el nivel de entrenamiento de la persona, también estos efectos se van a sentir como en mayor o en menor grado. Después media montaña, ya hay efectos perceptibles en el ejercicio, que uno quizás se cansa un poquito más, se siente un poco como esa fatiga que también puede haber, de repente uno que otro efecto como gastrointestinal, algunas náuseas quizás, pudiese llevar al vómito, pero en realidad no es mucho. Y ya cuando uno empieza en la alta montaña, a gran altitud, ya empiezan efectos estando en reposo. O sea, por ejemplo, si yo estoy descansando, aún así, sin haber hecho ejercicio o no estar en movimiento, va a generar que mi organismo se empiece a adaptar y vaya a sentir algunos efectos de la altitud. Obviamente después, en ejercicio, eso se va a notar un poco más. Y ya en altitud extrema, que ya en ese caso, ya sobre los 5.500, en donde, como dice acá, la vía es prácticamente imposible, la vía permanente, entonces ahí ya los efectos son bastante ya más fuertes. ¿Todo esto a qué va enfocado? Finalmente a que uno pueda, como finalmente, evitar un mal determinado un mal llamado, perdón, que se llama mal de altura, que es un grupo de síndromes que incluyen a la enfermedad aguda en la montaña y a los demás pulmonares o cerebrales a gran altura. Es un tema bien clave porque finalmente la gente que se prepara para subir altitudes extremas en este caso, uno de los grandes peligros que puede tener, obviamente, más allá de lo que el entorno les muestre en sí, la montaña es súper complicada, aparte de las caídas que pudiesen tener, son estos síndromes que se dan a gran altura, sobre todo los demás pulmonarios cerebrales. O sea, por ejemplo, una persona le da un edema cerebral y ya queda con una parálisis, y en ese momento lo que indican acá la literatura es que finalmente esa persona tiene que abandonar ese lugar y disminuir, en este caso descender, para que este fenómeno del edema pulmonar o cerebral se pase, desaparezca y esa persona no tenga riesgo vital. Bueno, un poco más llevado a lo que nosotros vamos a realizar a la actividad, en sí nosotros no vamos, por lo menos en esta actividad no vamos, si se fijan acá a la altura, más o menos que vimos en la presentación anterior, sobre la altura que tenemos en el Yerba Loca debe estar cerca de los 1.500 me parece, no sé si un poquito más. Sí, los cerros que están al lado son un poco más altos, pero nosotros en realidad lo que nos vamos, quizás, dependiendo el nivel de entrenamiento, el nivel de adaptación que tengamos, los síntomas más comunes que pudiésemos sentir, en este caso son como estamos acá, puede ser dolor de cabeza, náuseas, tenemos acá un poco de fatiga aguda y un poco de confusión.
ya que finalmente, como les digo, según el nivel de entrenamiento que tengamos, y un poco vamos a ver después de alimentación también, uno pudiese como salvaguardar ese tipo de características que nos vamos a estar enfrentando, por ende, no tener en ese caso quizás la mala suerte en una de esas que vamos a sentir algunos de esos síntomas. Ahora, entendiendo que la altura a la que nos vamos a enfrentar me parece que no es tan alta, entonces no debiésemos, en general, tener algunos más que los síntomas que uno tiene propios del esfuerzo físico, quizá alguna fatiga muscular y calambres de repente, según ahí como estemos los niveles de hidratación y de que el músculo que utilicemos habitualmente para hacer estas actividades de trekking o alguna otra estén más adaptados al ejercicio. Bueno, pero los principales problemas nutricionales asociados con el ascenso a alturas moderadamente elevadas, que va de los 1500 a los 3000, también sacado de este manual del Colegio Americano de Medicina del Deporte. Este es como principalmente lo que nosotros vamos a enfrentar, obviamente en menor medida, pero es bastante bueno tenerlo considerando que son como las características generales que uno debiese como eh, tener en cuenta. Por ejemplo, el aspecto del apetito, el de los líquidos, de los hidratos de carbono y del hierro. Bueno, el problema que se da acá en el caso del apetito es que, bueno, aquí dice que el rápido ascenso a altitud superior a 2000 se asocia con síntomas de mal gusto, perdón, de mal agudo el mal agudo de montaña y la pérdida de apetito inducida por las náuseas. Entonces, a nosotros a todo algún momento cuando hemos tenido náuseas, quizás de repente hemos estado enfermos, ocurre principalmente que uno tiende a no comer, no le dan ganas de comer, porque siente esta sensación, este malestar gastrointestinal de no tener ganas de comer, en realidad como que, mira, me siento un poco mal, tengo un poco de asco, entonces en general ahí el apetito disminuye, o sea, ya no, uno no tiene como ganas de comer muchas cosas en realidad, menos cosas pesadas, sobre todo alto en fibra, que genera igual como un retraso del vaciamiento del estómago. Entonces, es un punto a considerar bastante importante porque a la larga y en general, lo que vamos a realizar, el trasfondo del sistema energético que vamos a ocupar, se basa principalmente en los sistemas glucolíticos, ya que es un tema un poco más, que podemos entrar en profundidad quizás cuando estemos allá, pero dependen de los hidratos de carbono, ya porque vamos a hacer actividades que son en un tiempo no tan prolongado, dependiendo la suerte que tengamos y cuánto nos vayamos a morar, pero el constante o la constante restauración de los nutrientes y de los sustratos energéticos para que nuestros músculos puedan desempeñarse de buena manera, va a tender que tengamos en este caso apetito para poder, en ese caso también, restaurar las reservas energéticas que vamos a utilizar y por ende podamos realizar la actividad física que tengamos que hacer según el día también. Por lo tanto, el tema del apetito a alturas superiores a 2000 metros, como dice acá, uno ya debiese tener como algunos síntomas como de mal agudo de montaña. Y eso es lo que uno trata de evitar también con los tipos de alimentos que uno consume. El tema de los líquidos, acá dice que, bueno, a gran altitud se produce una diuresis, ya que aumenta la producción de la orina, lo que a su vez aumenta el riesgo de deshidratación. ¿Por qué? ¿Alguien sabe por qué a medida que uno aumentando la altura uno aumenta la producción de orina? ¿Sí? ¿No? No sabe, no responde. Omite. ¿Será menor presión atmosférica o nada Eh, que ver? Menor peso sobre tu cabeza. Supuestamente hay menos atmósferas. claro, Entonces, sí, sí, ¿podría eso es ser algo correcto. ahí? Sí, está es correcto, pero no está tan relacionado un poco con el tema de la pérdida de los líquidos. Si bien es cierto, claro, a medida que va aumentando en altura la presión es menor, pero ocurre más por un tema como adaptativo del organismo en que cuando uno obviamente va subiendo en altura, hay menos presión, hay menor temperatura, por ende el organismo tiene mecanismos para producir calor. Recuerden que yo les decía anteriormente que el organismo, uno de sus objetivos es mantener la homeostasis, que es el estado de mantenimiento como normal de ciertos parámetros. La temperatura es uno de ellos. Por lo tanto, cuando el organismo está a una gran altitud y hace frío, el organismo utiliza los líquidos, en este caso el agua, para regular las altas temperaturas. Por lo tanto, como hace frío, el organismo no tiene la necesidad de regular la temperatura hacia abajo en este caso. Significa que no voy a tener calor. Por lo tanto, esa agua que yo tengo para refrigerar mi organismo, no la voy a necesitar y por ende el organismo, a través de todos sus sistemas hormonales que controla el riñón y el cerebro, genera que, como esta agua no la voy a utilizar, la elimino. Entonces, ¿cuál es el problema? Que yo pudiese sufrir riesgo de deshidratación al perder este líquido. Por lo tanto, hay que tener ahí un manejo bien delicado, bien importante. Es un tema bien grande también el de la hidratación, tratando en este caso de que no me sobrecargue con agua, pero a la vez tampoco me deshidrate.
Entonces ahí va enfocado un poco el tema de los líquidos, que en el caso de nosotros, y estaba viendo ahí el mapa, o sea, perdón, el estado del clima para esos días, sabía que había sol. Entonces, más que en ese caso enfrentarnos como a climas más fríos, si bien es cierto vamos a estar igual en altura, quizás nuestro principal objetivo será en este caso lo contrario, tratar de tener una buena hidratación y en este caso para tener un desempeño un poco mejor en el ejercicio que vamos a realizar. Y bueno, los hidratos de carbono se utilizan más rápido a gran altura, obviamente lo que potencia el aumento del riesgo del agotamiento del glucógeno. En palabras sencillas, el glucógeno es la reserva energética de hidratos de carbono que tenemos tanto en el hígado como en los músculos, que en caso que la glucosa, o el azúcar a veces como lo conocen, que en realidad yo cuando a mis pacientes les digo que no se llama azúcar, pues el azúcar que le echamos al té. Los hidratos de carbono en realidad son los que uno consume. El azúcar posee hidrato de carbono en realidad y tiene la característica que es dulce. Entonces, el glucógeno, que es nuestra reserva que tenemos tanto en el hígado como en los músculos, si estamos haciendo un ejercicio que nos demanda no necesariamente una gran distancia, porque bueno, como ahí estamos conversando igual, en este caso las salidas que vamos a tener a veces quizás no son tan extensas, pero quizás hay que tener un ascenso que es bien pronunciado, por lo tanto, si vamos con este caso cargados con nuestro equipamiento, de repente no sé si la mochila quizás en una de esas, claro, el ejercicio físico, el esfuerzo físico en realidad es mucho mayor, por lo tanto, vamos a gastar más, en este caso, nuestras reservas energéticas que tenemos, que son los hidratos de carbono. Entonces, el problema que pudiese ocurrir, y va a ser el que nosotros nos vamos a enfrentar, es que no nos ocurra fatiga porque estas reservas se nos agoten. Por eso que es tan importante el papel de los hidratos de carbono. En este caso, a grande altura, obviamente, acá dice tratar de consumir alimentos con bebidas con alto contenido de hidrato de carbono, tan a menudo como sea posible, de tal manera de que estas reservas nunca se nos agoten. Yo quería entregarle un concepto que yo aprendí ahora también en mis cursos de nutrición deportiva, que es bien importante. Si ustedes se fijan, vamos a hablar de harto de hidrato de carbono, de líquidos también, que lo que utilicemos en actividad física o en ejercicio físico, en ejercicio físico en este caso, no necesariamente va a ser saludable. Existe una triada bastante importante de un nutricionista bien connotado de acá de Sudamérica, en donde las recomendaciones nutricionales que yo ocupe en salud probablemente no me van a servir para alto rendimiento o ejercicio físico, y de lo de ejercicio físico y deporte probablemente, obviamente, no me va a servir para salud. Y tampoco lo que utilice en salud me va a servir, por ejemplo, como una alimentación enfocada en la estética. Entonces, en esa triada, no necesariamente algo que yo haga acá en el tema del ejercicio físico va a ser saludable. Van a ver que de repente, no sé, los ciclistas de ruta comen maltodextrina durante el ejercicio, por ejemplo, que obviamente una persona sedentaria, que no tiene mayor actividad, obviamente que va a ser no recomendable con una cantidad alta de maltodextrina, por ejemplo, que un hidrato de carbono, le va a subir la glicemia a picos muy elevados y finalmente, si se mantiene en el tiempo, puede desencadenar en tener una enfermedad crónica no transmisible como en la diabetes. Así que eso para tener en cuenta, y no crean que aquí uno va a recomendar siempre todo esto en todos los en todas las situaciones. Siempre esto tiene un contexto, en general la alimentación es así. Y bueno, otro componente importante que aparece acá es el hierro. ¿Ya? El hierro en este caso tenemos que juega un papel bien importante. Si recuerdan un poco atrás, donde yo les decía acá que uno de los grandes cambios del organismo es tratar de transportar, como sale aquí, mayor concentraciones de oxígeno a través de la sangre, a los órganos finalmente, para que estos puedan producir energía. La sangre, si ustedes se recuerdan, es de color más o menos, bueno, rojo en general. No hay nadie que tenga la sangre azul. Esta característica se la da un componente de los glóbulos rojos que es la hemoglobina. La hemoglobina es una proteína que está entre los glóbulos rojos y tiene otro componente que es, en este caso, el mineral, que es el hierro, ¿ya? Y la función principal de la hemoglobina, que esta proteína que está dentro del glóbulo rojo, junto con el hierro, es captar gases. En este caso, el objetivo es captar oxígeno. Por lo tanto, si yo estoy sometido a un ambiente de una altitud obviamente distinta a la que me desempeño o me desenvuelvo acá, no sé, aquí en el plano, el organismo monta una respuesta adaptativa en donde tiene que producir más sangre, más glóbulos rojos. ¿Para qué? Para que en estas situaciones donde la disponibilidad de oxígeno sea más baja, la presión de oxígeno obviamente a medida que uno asciende disminuye, el organismo va a hacer todo lo posible, como sea, sobre todo con el tema del hierro,
o de la producción de glóbulos rojos, de tratar de captar lo máximo que pueda. Por lo tanto, aumenta, en este caso, un fenómeno, un mecanismo que se llaman dentro del organismo eritropoiesis, que es aumentar los eritrocitos, que es el nombre más técnico de los glóbulos rojos. Y por lo tanto, si yo voy a generar más sangre, más glóbulos rojos, voy a tener que necesariamente aumentar en este caso mis requerimientos de hierro. Habitualmente esto no lo vamos a hacer nosotros ahora acá en esta semana que vamos a tener, obviamente, pero es una parte clave del entrenamiento de la gente que realiza deporte a gran altitud, o de repente de estas expediciones que se hacen y donde se hacen ascensos bastante importantes, se hace esta adaptación del ejercicio a la altura. Quizá de repente uno bueno, más de manera más local, por ejemplo, con el fútbol a veces ocurre, cuando los equipos juegan con, no sé, pues acá en las clasificatorias sudamericanas, por ejemplo, cuando, no sé, pues, todos van a jugar a Bolivia. Bolivia está obviamente en altura. Por lo tanto, algunas selecciones, por ejemplo la chilena, se va a Calama un par de días, a veces una semana, un par de días, o a veces el mismo día antes del partido, para hacer este tipo de adaptación de tal manera que el rendimiento de los jugadores en altura sea mucho mejor, justamente por el tema de su capacidad de poder, en este caso, captar mayor oxígeno y obviamente tener un mayor rendimiento. Y si se han fijado también como la historia que ha tenido la selección, bueno, de Chile no tenemos tanto problema en realidad porque no existe como una fobia un poco a la altura. Los países del Atlántico sí, Brasil, Uruguay, Argentina, tienen esa como fobia a la altura. Entonces, desde el aspecto nutricional, estos son como los principales que uno debe tomar en cuenta para tener un mejor desempeño. Entonces, acá en este gráfico, de una manera más simbólica también está un resumen, que estando nosotros, por ejemplo, en la altura, van a aumentar la necesidad de hidrato de carbono, también aumenta el requerimiento de líquidos. Ojo, no confundirse con el dato que les di recién, el tema de que, claro, uno va a perder más líquidos, sí, pero siempre la finalidad es que nuestro cuerpo esté hidratado de la mejor manera posible. ¿Ya? Disminuye el apetito también, que fue un efecto que les comentaba, aumenta la pérdida urinaria de agua, y obviamente aparte del hierro existen otras vitaminas que entran en juego en esta producción masiva de glóbulos rojos, que son el ácido fólico y la vitamina B12, ¿ya? Que habitualmente se encuentran en mayor disponibilidad en las carnes rojas. Las carnes rojas, sobre todo las de vacuno, son de este color rojo porque tienen en mayor cantidad, en este caso, la vitamina B12, ¿sí? Y hierro también, da su característica de color. Bueno, un poco también aterrizándolo a lo que nosotros vamos a realizar, y un poco con la minuta que mandó Martín, está bastante buena, debo decirlo, si en realidad no tiene mucha, o sea, mucha ciencia sí tiene, pero en realidad en este caso nuestras necesidades no van a ser tan específicas. Por ejemplo, acá yo les puse ejemplos de alimentos para una alimentación a gran altitud. Si se fijan en esta como especie de minuta que tenemos acá, que incluye, bueno, 3 tiempos de comida, desayuno, almuerzo y cena, la mayoría de los alimentos que tenemos acá se centran en comidas que son, bueno, componentes de hidrato de carbono en este caso. La mayoría su digestibilidad va de blanda a líquida alguna, o sí, blanda a líquida, que tenemos el puré, por ejemplo, acá tenemos chocolate caliente, aquí hay algunas barras de cereal de manera más artesanal, frutas también. Pero también el componente principal que predomina acá, como son alimentos de diverso origen también, diverso origen de cereal, también tienen proteína, ya que eso también ayuda bastante en el aspecto de la recuperación que uno tiene después de hacer un ejercicio en general. No es necesario que tomen esto así como al pie de la letra. Como les digo, nosotros no vamos a tener una exigencia a nivel de altitud tan importante como para que generemos cambios en nuestra alimentación. ¿Ya? Por eso que la siguiente diapositiva es un poquito más genérica de los alimentos que nosotros podríamos consumir. Tenemos acá, por ejemplo, hidrato de carbono, donde tenemos, bueno, en general, la mayoría de los alimentos tiene hidrato de carbono. Ya no cometamos el error de decir, yo no voy a comer hidrato de carbono, cero hidrato de carbono, como algunos pacientes me dicen. Le digo, mira, en realidad es difícil que encuentre un alimento que no tenga hidrato de carbono. Hay alimentos que pueden tener azúcar añadida, sí, y otros que no, pero la mayoría tiene hidrato de carbono. Así que bueno, acá, como las actividades que vamos a realizar se basan en un esfuerzo físico, tenemos que tener nuestras reservas de hidratos de carbono dispuestas y listas para que nuestros músculos puedan producir las contracciones musculares necesarias que nos van a permitir desplazarnos, ¿cierto?, a nuestros puntos objetivos, y por lo tanto nuestras reservas energéticas tienen que estar ahí bien a tope. ¿Qué tipo de alimentos podremos, por ejemplo, consumir la semana previa, que sería la semana que viene? ¿Ya? Hacer como las típicas comidas que uno tiene en realidad
la mañana el desayuno, algunas personas realizan colación a media mañana, que puede ser una fruta, un lácteo, según las necesidades y los gustos que tengan. Los almuerzos, en este caso, debiesen predominar como los hidratos de carbono, en este caso en mayor cantidad. Acá tenemos, por ejemplo, un plato de fideos, pueden comer lasaña, puré, arroz también, ya de tal manera de generar una especie como recarga de hidratos de carbono que vayamos a tener. ¿Ya? Tenemos fruta acá también de todo tipo, acá está una mezcla en realidad. No hay todavía, me parece, sandías todavía por estación. La hidratación, que es súper importante, el agua, algunas proteínas que vienen de las fuentes, en este caso animales como el huevo, la leche o el yogur, que ahí también, según el gusto y las preferencias, pueden elegir el que ustedes quieran. En realidad lo que tenemos que hacer es, más o menos basándolo en eso, porque habitualmente cuando uno sale a hacer ejercicio, el organismo en realidad se pone en un estado en donde comer, así como a grandes cantidades durante el ejercicio, que nos va a ocurrir cuando empecemos a hacer las caminatas, estos trekking, uno no demanda mucho de repente comer alimentos que sean muy pesados. ¿Por qué? Porque nos encontramos en un momento de hacer ejercicio. Entonces, fisiológicamente nuestro organismo, por ejemplo, cambia de manera bien radical. Por ejemplo, la mayoría de la sangre que nosotros tenemos circulando en el sistema digestivo, en el sistema nervioso central, que es cerebro, toda esa sangre se redistribuye, porque en ese momento nos va a ocurrir o nos va a pasar que necesitamos que esa sangre esté en los músculos, que la mayoría de los nutrientes que en este caso que tenemos disponibles en el organismo, en el hígado, se vayan a los músculos porque vamos a estar haciendo ejercicio y es ahí, en ese momento, el objetivo o la finalidad del cuerpo en utilizar en este caso la reserva energética y es la prioridad en ese momento. Luego de que terminemos nuestra excursión y después lleguemos a descansar, obviamente ya la fase de ejercicio termina, viene el periodo de recuperación en donde ahí vamos a volver a comer de nuevo para tratar en este caso de restaurar nuestras reservas que ocupamos en este caso, los sistemas también de sistema energético en realidad que ocupamos en general. No hay un sistema, a ver si me preguntan, un sistema energético predominante no hay. Siempre están trabajando todos en conjunto. Ahí por ahí el que cacha un poco más o que haga deporte me va a decir, ¿no? Que de repente hacemos un tipo de ejercicio más fosfagénico, donde ocupamos los fosfatos, por ejemplo, que es un sistema energético que nos proporciona energía en forma de ATP. El otro no, tenemos el glucolítico también, que también produce energía en forma de ATP. Son sistemas energéticos que nos dan energía en corto plazo, muy rápido, pero se agotan bastante rápido también. Y después tenemos otros sistemas energéticos que dependen también de los hidratos de carbono, pero ya un poco en conjunto con algunos, con las grasas también, en donde, si bien es cierto, las grasas, por ejemplo, nos aportan una gran cantidad de energía para producir energía a nivel celular, son bastante eficientes y generan una gran cantidad, la potencia energética, podríamos decirlo, como esta capacidad de producir energía es un poco más lenta, pero producen una gran cantidad. Entonces, mientras nosotros estemos haciendo ejercicio, todos estos sistemas energéticos se van eh, articulando uno tras otras según la demanda que nosotros tengamos. Si yo me pego un pique, que no creo en realidad en la altura a veces no es muy recomendable, sobre todo si uno no ha tenido mucho entrenamiento, va a predominar un sistema energético. Si yo camino horas y horas y horas, por ejemplo, para llegar a la cumbre de un cerro, probablemente vaya a un ritmo un poco más lento. Por lo tanto, los sistemas energéticos que van a predominar van a ser distintos a que si yo me voy a pegar un pique corriendo por Villa Paulina para abajo para llegar allá al cerro, ¿ya? Otro tema bien importante que me pareció bien así como interesante en realidad es ver cómo afecta la cocción a gran altitud. Pues las personas que a lo mejor le ha tocado la oportunidad de repente de realizar, de repente prender alguna fogata, que no creo en realidad, pero utilizar alguna cocinilla de este tipo de estas Deutsche o que funciona a gas. Obviamente aquí afectan factores ambientales, pues no es la misma cocción que podemos tener como a temperatura y a presión a nivel del mar que la que vayamos a tener en altura. Obviamente, según las leyes de los gases, a medida que la presión aumenta, o sea, la presión es proporcional a la temperatura. Por lo tanto, a mayor presión, o sea, a mayor temperatura, la presión aumenta. Aquí como tenemos un ejemplo de estas moléculas, su mismo volumen, distintos tipos en este caso, de energía calórica en este caso, y se fijan que las presiones, en este caso, van aumentando acá porque hay mayor movimiento molecular. Pero en buen chileno y para lo que nos sirve, significa que, claro, a cosa más cotidiana, pasa con las temperaturas de donde hierve el agua, ¿ya? Que es la temperatura el punto de ebullición del agua. A nivel del mar esto ocurre a 100 grados Celsius y obviamente a medida que vayamos ascendiendo, esto va a ser menor, ¿ya? El agua va a hervir a una temperatura mucho menor. Entonces, ¿qué quiere decir? Que obviamente que el agua a temperaturas más bajas
O sea, el agua hierve a temperaturas más bajas a altitudes mayores. Y hay que tener ojo con los alimentos que si alguien quiere llevar comida para cocer o cocinar, quizás a veces por un tema más práctico, quizás no conviene, además que como vamos solo 2 días, ya uno igual pudiese llevar, en realidad la comida no debiese tener grandes cambios, sobre todo que ya la temperatura no son tan altas, entonces no debiese tener problemas como de descomposición. Eh, Ocurre que a veces uno puede cometer el error de aumentar la temperatura, pero en realidad aumentando la temperatura no va a lograr que finalmente esto vaya a cambiar, porque finalmente los puntos de ebullición en ese caso no va a cambiar mucho, va a ser determinado también por la altitud y la presión que ocurra. Se pudiese hacer también a los 100 grados, pero ahí tendríamos que utilizar una olla a presión. Ya, y además por el tamaño que tiene, no creo que sea muy práctico ya, al menos esta vez. Bueno, otras consideraciones nutricionales que hay, que espero que no nos toquen en realidad, ya por la fecha, que son consideraciones nutricionales o en este caso para el ejercicio en entornos fríos. Bueno, hablamos de los líquidos también, en donde, como yo les comentaba anteriormente, las grandes cantidades o la pérdida de agua corporal también se producen cuando hay climas más fríos. Por un lado, en este caso, como yo les decía, que el organismo no tiene como la orden de empezar a generar calor, por lo tanto, el agua que nosotros utilizamos para enfriar, en este caso, se elimina, pues no es necesario. También otro factor que afecta en este caso también es la ropa que nosotros usemos. Si bien es cierto, en el exterior, hablando del fuera exterior de nuestro cuerpo, obviamente pueden haber temperaturas muy bajas. Obviamente la ropa que nosotros utilicemos, en este caso táctica, chaqueta, primeras capas, su objetivo obviamente es mantener la temperatura corporal. Entonces, si estamos haciendo una actividad en donde vamos a ascender una cuesta, un sendero, quizás con una inclinación bien pronunciada, claro, finalmente afuera hace frío, pero uno al hacer ese ejercicio va a producir calor y ese calor no se va a eliminar porque, o sea, no se va a eliminar de tan forma eh, tan normal como debiese ser habitualmente, porque esta ropa genera, como acá dice, que se evita esa pérdida del calor. Por lo tanto, vamos a sentir internamente nosotros calor y por ende nos va a dar más sed, se va a generar el reflejo de la sed y por ende nos vamos a tener que hidratar. Entonces ahí cuando uno empieza a jugar un poco con el tema de la hidratación y las pérdidas de estos líquidos, ya es un tema bastante que va para más tiempo para ahondarlo, pero esto es como consideraciones generales. A la temperatura que nos vamos a enfrentar allá, más o menos, está viendo aquí en mi teléfono, en uno de mis aplicaciones de meteorología, sale que vamos a tener esto es farellones. Ya para que Martina y tome nota igual, miren, según acá dice que el día domingo, bueno, sábado 15 y domingo 16 van a ver, la máxima van a ser 12 grados, la mínima 4. Por lo tanto, no vamos a enfrentar a temperaturas tan frías, en este caso durante el día, sí, quizás durante la noche esos 4 grados debe ser por ahí tipo 4 de la mañana, cuando ya realmente son las temperaturas más bajas. Que espero estar dentro de mi saco de dormir con el liner y todos los plásticos que puede haber ahí para conservar el calor. Bueno, el tema de los hidratos de carbono, bueno, en el estado de hipotermia, cuando las temperaturas corporales son menores a los 35, existe en este caso una disipación de calor. El metabolismo energético también depende de los hidratos de carbono, ya como acá aparece también aquí, como dice, como combustible, y un poco relacionado con lo que yo les comentaba anteriormente, como es nuestra principal fuente de energía, también, y para producir calor en este caso, nuestras reservas de hidrato de carbono durante ejercicios o condiciones frías también, uno las debe mantener porque a la larga, acuérdense, cuando estamos en frío uno debiese, bueno, sobre los 2000 metros, como decía, el apetito se influye, entonces yo tengo que tener buena reserva energética, en este caso de los hidratos de carbono y de glucógeno, de tal manera que si yo paso un periodo en donde no voy a comer muy seguido, probablemente pueda, en este caso, salvar esta situación y poder como llevarla a cabo de manera exitosa. Bueno, acá también describe que los hidratos de carbono, más o menos lo que yo les comentaba antes con los ciclistas de ruta o los maratonistas también, los hidratos de carbono se deben consumir durante el ejercicio para mantener en este caso la glucosa sanguínea. Y esto es algo súper importante, la función mental, ¿ya? Aparte de proporcionar los combustibles para los músculos, y esto se da básicamente porque el hígado es responsable de entregarle al cerebro la glucosa para funcionar. El cerebro funciona con hidrato de carbono o con glucosa, tiene otro combustible que utiliza, pero solamente eso se da cuando son condiciones extremas, que son los cuerpos cetónicos, ¿ya? El cerebro no funciona con energía con proteínas ni grasas, solamente utiliza hidrato de carbono.
Por lo tanto, si mis reservas energéticas de hígado, en este caso del glucógeno y del hepático, se acaban debido a que no me alimenté de manera como bien durante la semana previa, o a medida que yo voy haciendo ejercicio tampoco voy reponiendo, el músculo, como está en ese caso orientado a hacer ejercicio, va a sacar el glucógeno o los hidratos de carbono que están almacenados en el hígado y se los va a quitar al cerebro. Por lo tanto, si nuestros niveles de glucosa sanguínea o cerebral en este caso bajan, nuestra función mental también empieza a disminuir, ¿ya? Y eso uno lo puede también notar cuando dice tengo fatiga mental, o cuando a veces algunas personas, ya, que ojo que algunas solamente personas, a mí en mi caso me pasa así, que si uno no toma desayuno de repente, anda todavía apagado. Entonces no anda con las funciones mentales en este caso a tope o funcionales totalmente. Entonces cuando ocurre esa especie como de competencia, por así decirlo, entre los músculos que necesitan, en este caso, el hidrato de carbono para producir energía y poder contraerse, para hacer el ejercicio que estamos haciendo, versus el cerebro que necesita, yo también necesito mi azúcar, no me la quiten, genera ese problema de tratar de mantener las funciones mentales, se empiezan a disminuir. Y ahí, ojo, que es cuando uno se empieza a fatigar, y es una de las características que uno tiene cuando practica deporte, que cuando uno se fatiga, como el cerebro no funciona a su capacidad total de lucidez, uno empieza a tomar malas decisiones, ya porque se empieza a cansar y fatigar. Ocurre, por ejemplo, cuando uno maneja también de repente grandes distancias y también tiene reacciones más lentas. Entonces, claro, por un lado nosotros vamos a tener como bien cubierto el tema del ejercicio, ¿cierto? Que se pueda realizar la actividad que yo quiera hacer, sí, pero por otro lado la función mental en este caso se va deteriorando, ¿ya? Es un deterioro mental agudo en realidad, no es que tenga problemas cognitivos ni cosas así. Eso. Cuando tengamos cuando tengamos en este caso el campamento, voy a hablar un poco más, o ahí si les interesa, el tema de la hidratación, ya que es bastante interesante, a mí me gusta harto. Por ejemplo, un tema si bien que uno pudiese hacer, sobre todo con el tema de la hidratación, las bebidas deportivas, el Gatorade, el Powerade, yo les puedo adelantar desde ahora que esas bebidas en realidad no son tan buenas como las pintan, ya porque, bueno, principalmente en la deshidratación, uno tiene que velar porque el componente que exista de manera principal es el sodio, ¿ya? Y en este caso también el agua. Y si uno analiza bien las bebidas energéticas, o sea, las bebidas, perdón, las bebidas deportivas, sobre todo las más principales, la cantidad de sodio que tienen no es la recomendada en realidad. O sea, por ejemplo, para que el Gatorade fuese como realmente bien importante y sea como eficiente en realidad para lo que hace, me parece que uno debería agregarle más o menos como un par de cucharadas de sal, para que cumpla con las concentraciones necesarias para que produzca una buena hidratación, tanto el mineral que es el sodio como los líquidos. Pero si ustedes intentan agregarle al Gatorade o al Powerade o a cualquiera, o al Suco como unas 2 cucharadas de sal, va a quedar horrible, es intomable esa cuestión, ¿ya? Pero existen varias estrategias también que sobre todo los deportistas de alto rendimiento ocupan. Recuerden que finalmente los deportistas de alto rendimiento, incluso hasta nosotros en realidad, que queremos realizar una actividad, nuestro objetivo es cumplir en la meta final que llegar a tal lado en realidad. ¿Sí? El método y los medios que podamos tener también pueden diferir, van a quizás chocar de repente con el tema nutricional o saludable que uno dice, vamos a estar recomendando comer hidrato de carbono refinado. Claro, pero en el contexto que nos vamos a desarrollar, sí, pues son necesarios. ¿Ya? Así que eso, cualquier duda, consulta, lo pueden realizar ahora o cuando nos juntemos en el campamento podemos andar en otros temas también. Si después les interesa, en el WhatsApp que tenemos en el grupo me pueden escribir así de manera general y yo puedo revisar un par de temas y podemos conversar allá y dudas que tengan de salud también, porque soy nutricionista clínico, entonces ahí podemos resolver dudas y generalidades también, un tema bastante amplio. Así que eso, estamos Martín, espero no Ya, haberlo ocurrido. muchas gracias por la solidaridad que tuviste con nosotros de compartir tus conocimientos. A mí, por ejemplo, me han pasado muchas situaciones en altura. La primera que te puedo comentar es que cuando partimos haciendo trekking, nos recomendaban comer mucho chocolate y muchos se enfermaron con En la guata, gastritis, sí, sí. les dio gastritis llevar esos chocolates, los Sanenu, Ya. después terminaron con gastritis. Mira, yo tengo harta experiencia, bueno, la Rosita ha contado las cosas que hago yo, igual hago, bueno, en general ahora hago trekking, ando en bicicleta, hago mountain bike, juego tenis, entonces, bueno, especialmente cuando salgo en bicicleta, como a veces soy medio flojo, digo, ya no quiero caminar, salgo a hacer mountain bike. Y mis piques son, por ejemplo, subir cerros en mountain bike en bicicleta, entonces, con un amigo hemos tenido varias experiencias, no tan
tan buena en realidad que me daba cuenta en general todo el tema de la hidratación. No sé, por ejemplo, una vez yo así súper guaso dije, ah, ya, estoy chato ya, pan y todas esas cuestiones, mucho peso. Voy a comprar geles deportivos. No estoy comprando geles deportivos. Y llegamos, y los geles deportivos eran, bueno, uno de frambuesa, había uno de miel, me acuerdo, bastante rico. Y el tema fue que algunos se utilizan, se comen directamente, otros se tienen que comer con, o tomar con agua, o con jugo de repente. Para mala suerte nosotros, el que yo me tomé había que darle agua. Entonces ya yo tomé el gel carepalo nomás, ya vamos para adentro y sigamos. Y después me dio un dolor de estómago, pero ni te cuento. Así, pero mal, mal, mal. ¿Por qué? Porque pasa que a nivel intestinal, como este componente que trae, no sé, la miel, por ejemplo, es súper seco, así a grandes rasgos. Entonces, al llegar al intestino, el organismo tiene 70% de agua. Entonces, ese soluto, en este caso, muy concentrado, atrae el agua del intestino hacia afuera y eso genera diarrea. Por eso es que uno tiene que consumir los geles, en este caso, que son geles deportivos que son consumibles con agua, por ejemplo, son con agua, los que son jugos con jugo y los que se pueden consumir de manera directa, se hacen directa. Después me deshidraté arriba, me acuerdo, andaba en Chicago, no sé si alguien iba a Chicago alguna vez, Sí, nosotros. como 2.500 metros arriba. En pleno verano, como el 4 de febrero me acuerdo que andamos. Se me acabó el agua cuando quedan como 5 kilómetros. Tenía la lengua así de este volado, aquí tenía las venas todas hinchadas y estaba súper mal. Y me dio como el que decía Martín Lafiebre la cumbre y dije, no, aquí no vamos a seguir. Dije, no puedo parar acá si tengo que llegar como todo el viaje que me pegaba. Así que llegamos a la laguna, estuvimos ahí como media hora y después bajamos. Oh, pero ahí casi morí. Aparte que todo insolado en la noche, parecía salamandra como emitía calor. Sí, guarda historia para que contemos allá en el La campamento. historia de usted no lo haga, o nos podemos juntar la noche y mire, esto no hay que hacer. Y eso todo lo he vivido yo, así que Sí, de hecho me vamos a hablar perdí. de los paradigmas también y vamos a contar historias. Yo también pasé situaciones en el Cerro del Plomo, justamente con lo que comentabais de que daban ganas de vomitar y muchos de mis compañeros de cordada vomitaron po, y me tocó verlo y a mí también me dieron náuseas y lo único que podía comer en ese momento cuando fui al plomo eran eh, nueces y no, mi cuerpo no, no quería comer nada más porque, bueno, daba esa sensación de asco. Claro. Y fue súper malo. Y bueno, y subir huevos para hacer huevos revueltos también fue un caos porque tú sabes que explotan los huevos po, a la altura que están. No. Entonces es Sí, más pues. difícil. De hecho, lo que les comentáis, cuando uno está haciendo ejercicio, en realidad la sangre no está en el intestino ni en el estómago, en realidad está en los músculos. Entonces, también el riego sanguíneo en el estómago, en el sistema digestivo es más bajo. Por lo tanto, si yo como algo, mi organismo no lo va a poder digerir de manera satisfactoria. Entonces, eso también va a quedar que aumentar, en este caso, va a quedar algo como seco, dando vuelta, y el agua que está va a salir y va a generar las diarreas. Y son bastante, en este caso, Sí, bien. bueno, lo que hacíamos nosotros con el tema del líquido es que nos preparamos por ahí por un miércoles, por ejemplo, si vamos a ir un sábado y empezamos a aumentar el consumo de líquido para llegar ya hidratados y ya que la orina esté saliendo más blanca. Entonces, bien hidratados y empezábamos recién a subir. Ah, ya. Oye, el tema bueno es el de la orina. Mira, me acuerdo que ahora, ojo ahí para que todos sepan, en realidad, por ejemplo, esa de la medición de la orina, y también la sabía, pero sabes tú que no es tan exacto el tema de la orina, el color. No es realmente cierto que si yo tengo mi orina es más blanca, estoy bien hidratado, o si está más amarilla, estoy deshidratado. Porque ¿qué pasa si como mi betarraga, estoy Sí, claro. deshidratado, voy al baño rojo? O hay algunas vitaminas también que uno a veces consume de manera como así exógena y también cambia la coloración. Eso es lo que aprendí en mi curso de hidratación. Entonces, hay mecanismos, hay instrumentos para medir hidratación igual. Así que, pero bueno, sí, como tú dices, es como un dogma de la hidratación, estar hidratado previo al ejercicio, durante y después, porque nuestro rendimiento depende también de eso. Ya, ya por el honor al tiempo y que nos Y queda la charla además, de Frank, quiero agradecer a Oscar por haber compartido con nosotros una charla de buen nivel, encuentro yo. No, tampoco había visto una charla así. Así que agradecido ya, pues muchas y ese día gracias. en terreno vamos a poder seguir conversando y contando historias que yo creo que todos tenemos mucho que contar.